día chicos, nuevamente. Bienvenidos a la unidad 3, que es neuroanatomía. Vamos a tratar de entender hoy cómo se organizan los circuitos cerebelosos y qué función cumple cada uno. Los objetivos de esta clase, vamos a repasar rápidamente dónde ubicamos el cerebelo, cuáles son sus funciones principales, cómo se organiza para realizar esas funciones y cómo podemos valorar la función del cerebelo en el examen neurológico. Como vemos en estas imágenes, fíjense, el cerebelo se encuentra inmediatamente posterior al tronco encefálico. Acá vemos el cuarto ventrículo. La porción superior o su cara superior está en íntima relación con la tienda del cerebelo, que lo está separando de los hemisferios cerebrales, del lóbulo occipital, y su superficie o su cara inferior va a estar en íntima relación con lo que va a ser la cara interna del hueso occipital. Y se va a unir al tronco a través de sus pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior. El lugar donde se aloja es la fosa craneal posterior. En esta diapo observamos que el cerebelo no siempre fue tal cual lo vemos ahora y tuvo que ir evolucionando a la par que se complejizó el cuerpo humano. Y acá ¿qué vemos? Vemos cómo la fisura prima separa el lóbulo anterior del posterior y la fisura posterolateral lo divide del flóculo nódulo. Cada una de estas porciones que fueron desarrollándose durante la etapa evolutiva del hombre cumple distintas funciones en relación a cómo se fue complejizando nuestra estructura. Acá vemos cómo la sustancia blanca cerebelosa se organiza, se encuentra por debajo de la corteza cerebelosa y vemos cómo las fibras que forman el pedúnculo cerebeloso inferior traen información fundamentalmente de la médula espinal y de núcleos alojados principalmente a nivel del bulbo. El pedúnculo cerebeloso medio provienen sus fibras de los núcleos pontinos, o sea, de la protuberancia, y estos están en íntima relación con la corteza cerebral. Y el pedúnculo cerebeloso superior, que lo une al mesencéfalo, es el que contiene de manera predominante las eferencias de los circuitos cerebelosos. ¿Cuáles son las funciones del cerebelo? El cerebelo es una estructura muy particular porque recibe gran información sensitiva, no para interpretarla, sino para ponerla en función del mundo motor. Entonces es como un gran intermediario entre toda la información sensitiva que tiene del cuerpo, de las articulaciones, del tronco, de los miembros, de la posición de la cabeza, y la pone en función del mundo motor para poder organizarlo mejor. Miren acá lo que dice. ¿Recibe estímulos sensitivos? Muchísimos, pero no interviene en la interpretación sensorial. Y toda esta información la va a utilizar para poder mejorar la función motora, ¿sí? Ahora, si el cerebelo se lesionara, no genera parálisis porque no es el que gobierna los movimientos, ¿sí? Y si bien no es imprescindible para las funciones cognitivas, sí lo es para el aprendizaje motor. ¿Cómo podemos dividir las funciones cerebelosas? Acá las tengo agrupadas, ¿sí? Por circuitos o módulos funcionales del cerebelo. Postura, estabilidad y equilibrio va a estar a cargo del vestíbulo cerebelo. Tono muscular, del tronco en parte, pero fundamentalmente de los miembros superiores e inferiores del espino cerebelo. Y la planificación y regulación de los movimientos voluntarios que involucran precisión, destreza y el aprendizaje motor va a estar a cargo del cerebro-cerebelo o neocerebelo. Bueno, en esta diapositiva vemos que la sustancia gris del cerebelo se va a disponer, por un lado, en la periferia como corteza cerebelosa y en las profundidades de la sustancia blanca, ¿sí? Como núcleo propio.
y vamos a tener el núcleo fastigio, que acá está pintado de celeste y tiene una íntima relación con lo que va a ser la corteza vermiana, el núcleo globoso imboliforme que tiene relación con la corteza paravermiana y el núcleo dentado que tiene relación con los hemisferios cerebelosos. La sustancia blanca, ¿sí?, va a estar compuesta tanto con las fibras que ingresan por los pedúnculos como las fibras que egresan, ¿sí?, del cerebelo. En esta imagen vemos cómo el desarrollo de la corteza cerebelosa está en íntima relación con el desarrollo de los módulos funcionales o circuitos cerebelosos. Tenemos el arquicerebelo o vestíbulo-cerebelo, el paliocerebelo o espinocerebelo y el neocerebelo o cerebro-cerebelo. Cada uno va adoptando funciones diferentes en relación a la complejización del cuerpo del cual se hacen cargo. Acá vemos cómo la corteza cerebelosa se divide funcionalmente en una corteza vermiana que abarca tanto lóbulo anterior, posterior, como el nódulo del flóculo nódulo, la corteza paravermiana, que va a abarcar tanto parte del lóbulo anterior como posterior, y casi no tiene representación en el flóculo nódulo, y los hemisferios cerebelosos, que se ubican tanto a nivel del lóbulo anterior, posterior y el flóculo. ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta para el armado de un circuito o módulo funcional cerebeloso? Por un lado, el área de la corteza cerebelosa implicada, vermis, paravermis o hemisferios. El centro de sustancia blanca, que va a estar formado tanto por las fibras aferentes que le traen la información sensitiva al cerebelo, como las fibras eferentes que llevan las modificaciones realizadas por el mismo, y el núcleo propio cerebeloso relacionado, ¿sí?, con esta porción de la corteza. Y obviamente la función que debe cumplir. La organización de la corteza cerebelosa se va a dar en 3 capas, a diferencia de la mayor parte de la corteza cerebral que tiene 6, y vamos a tener la capa molecular, ¿sí?, que es la más externa, luego la capa de células de Purkinje, que se ubican alineadas, ¿sí?, una del lado de la otra, y por último la capa de granos, que es inferior a la de Purkinje, que es la que vemos acá, ¿sí? Y vemos cuáles son las células o neuronas en cada una de las capas. La neurona por excelencia del cerebelo es la célula de Purkinje, que acá la vemos en esta imagen teñida, y es de las cuales nace la fibra eferente o de proyección de la corteza cerebelosa. Bueno, 2 palabras de cómo se organiza funcionalmente el circuito. No lo tienen que saber en detalle porque eso lo van a estudiar en fisio, pero vamos a tratar de entender algo básico. Ingresa la información al cerebelo, ¿sí?, que es esto que yo estoy marcando acá. Esta información parte, va a ir al núcleo cerebeloso con el cual se esté relacionando la corteza, si es la paleocorteza o la neocorteza, y la mayor parte de la información va a la célula de Purkinje. Esta información se analiza en la corteza cerebelosa y surge, ¿sí?, un plan desde la corteza cerebelosa para mejorar el tono, la postura o la secuencia de movimiento, ¿sí?, que tengo que dárselo a alguien. Ese plan sale por el axón de la fibra de Purkinje hacia el núcleo cerebeloso. Y del núcleo cerebeloso salen las fibras eferentes del cerebelo hacia los distintos núcleos motores a los cuales yo quiero influenciar, ¿sí? Fíjense que la célula de Purkinje tiene una acción inhibitoria sobre los núcleos cerebelosos, pero la eferencia de los núcleos cerebelosos es excitatoria, ¿sí? Un detalle que está bueno que de a poco empiecen a conocer. Bueno, ¿qué vemos en esta imagen? ¿Cuáles son las fibras que ingresan a la corteza cerebelosa? Y acá vemos que tenemos las fibras musgosas,
¿sí? Que es esta que vemos acá, que en este tipo de fibras va a estar la información sensitiva que provenga de la médula, del bulbo y la protuberancia. Las fibras trepadoras, que son estas que vemos acá, y las fibras trepadoras provienen fundamentalmente de los núcleos olivares inferiores. Los núcleos olivares inferiores tienen la característica de apagar o encender la corteza cerebelosa. Por eso los vamos a nombrar en los 3 circuitos o módulos funcionales. Y luego tenemos las fibras de múltiples capas que traen información desde el núcleo locus coeruleus, del núcleo del RAFE y del hipotálamo. Obviamente, en función de si estas fibras comienzan por la capa granulosa o por la célula de Purkinje, la información va a seguir un camino distinto de procesamiento. Pero la salida de la información de la corteza siempre es a través del axón de la célula de Purkinje. Acá vemos cómo es la representación corporal de las distintas partes del cuerpo en la corteza cerebelosa. Eso se llama somatotopía. Y la somatotopía que presenta el cerebelo es fragmentada. ¿Qué quiere decir? El miembro inferior se representa más de una vez en el cerebelo. ¿Por qué? Porque tal vez en el circuito espinocerebeloso yo lo tengo representado para controlar el tono y en el circuito neocerebeloso lo tengo representado para generar un movimiento voluntario preciso. Entonces, a este tipo de representación o organización somatotópica que tiene el cerebelo en la corteza se la conoce como fragmentada. Puede haber más de una vez representado la misma parte del cuerpo en los distintos sitios de la corteza. Comenzamos con el vestíbulo cerebelo. La corteza que forma parte de este circuito es la del flóculo nódulo, ¿sí? Acá la estamos viendo, y el lobulillo 9 vermiano de la línea media. Los núcleos con los que se va a relacionar, el flóculo nódulo con los núcleos vestibulares y el sector vermiano con el núcleo fastigio. La información sensitiva que llega al cerebelo va a provenir de fibras vestíbulo-cerebelosas. Estas fibras vestibulares pueden venir de los núcleos vestibulares, así también del ganglio directamente, el ganglio vestibular. Fibras olivocerebelosas, recuerden que vienen del complejo olivar inferior y son las que apagan o prenden la corteza cerebelosa, y algunas fibras provenientes de la protuberancia que nos traen información sobre los movimientos oculares. La información que le va a estar llegando a este vestíbulo cerebelo tiene que ver con la información de la posición de la cabeza y el cuerpo en el espacio, información indirecta de los movimientos visuales. Ahora, una vez que la corteza cerebelosa cumple con su función, las eferencias son de 2 tipos: del cerebelo hacia los núcleos vestibulares y del cerebelo hacia el núcleo fastigio, ¿sí? Estos 2 núcleos van a su vez a influenciar, ¿sí? El fastigio va a mandar información a los núcleos vestibulares y a su vez a la formación reticular de la protuberancia. Y se van a ver afectados o influenciados o modificados en parte los fascículos vestíbulo espinal y el fascículo retículo espinal. Estos fascículos van a tener influencia sobre los músculos axiales, que son los del tronco, los de la línea media, y sobre los músculos proximales de los miembros, ¿sí? Y también va a estar influenciando los movimientos oculares del tercer, cuarto y sexto par craneal. Entonces, este vestíbulo cerebelo, ¿qué va a tener como función? Va a ser la postura, la estabilidad y el equilibrio, ¿sí? Fundamentalmente una alineación adecuada entre lo que va a ser la extremidad cefálica y el tronco, y a su vez la postura del tronco en sí, ¿sí? Que nos permite estar en equilibrio.
Módulo espinocerebeloso. Fíjense, corteza involucrada, el resto de la corteza vermiana, que no incluye al lobulillo 9, y la paravermiana. Núcleos. El fastigio se relaciona con la vermiana, nuevamente, y el globoso y el emboliforme con la paravermiana. ¿De dónde provienen fundamentalmente la información que recibe el cerebelo en este circuito? Fundamentalmente de la médula, de los haces espinocerebelosos, el anterior, el posterior, el rostral y el cuño cerebeloso. También algo de información del complejo olivar inferior, de los núcleos vestibulares, algunas fibras de la protuberancia y también de la formación reticular. Con respecto a las eferencias del espinocerebelo, las vamos a dividir en dos. En las eferencias que surgen del circuito núcleo-fastigio-corteza vermiana, que van a influenciar los núcleos vestibulares, la formación reticular, y también va a ir algo a la médula, y también se le va a enviar algo de información al tálamo para que éste informe a la corteza motora, fundamentalmente de la musculatura axial y del tórax. ¿Sí? Estos núcleos vestibulares y formación reticular, la cual está influenciada por esta parte del circuito espinocerebeloso, fundamentalmente está para regular el tono de los músculos proximales o axiales. La otra parte de este circuito, que tiene en cuenta la corteza paravermiana y el globoso y emboliforme, sus eferencias van a estar modificando el núcleo rojo y también van a dar información a la corteza motora primaria, pero fundamentalmente para actuar o influenciar el tono de los músculos distales. ¿Por qué? Porque tanto el as rubroespinal como el as córticoespinal tienen función con esta musculatura distal. Seguimos con el módulo cerebro-cerebelo. ¿Sí? Corteza implicada va a ser la de los hemisferios cerebelosos. El núcleo que se relaciona con esta parte de la corteza es el núcleo dentado y la información sensitiva va a provenir fundamentalmente de la protuberancia. Estas fibras, que se las conoce como córtico-pontocerebelosas, ¿sí? Ingresan por el pedúnculo cerebeloso medio y traen información de la planificación de movimientos motores voluntarios. Y también tenemos obviamente información olivocerebelosa, que recuerden es el que apaga o despierta a las neuronas de Purkinje. Las eferencias de este circuito, hemisferios, núcleo dentado, va a ir hacia el núcleo rojo, ¿sí? Parte hacia el tálamo, el núcleo rojo proyecta hacia la médula espinal y el tálamo lo va a hacer a la corteza motora y premotora. Y la función principal de este circuito es la planificación y regulación de los movimientos voluntarios, por eso tiene mucha información de la corteza motora y premotora, que es la que planifica el movimiento, máxima precisión y destreza, predominantemente los miembros superiores, por eso vamos a ver que actúa sobre el núcleo rojo y obviamente también sobre no solamente rubroespinal, sino también córticoespinal, y también facilita la organización temporal de los movimientos. Recuerden que tanto el as rubroespinal como córticoespinal fundamentalmente están destinados a los miembros superiores y uno de los movimientos más complejos que hacemos es la escritura. Bueno, ¿y qué es el síndrome cerebeloso? El síndrome cerebeloso es el conjunto de signos y síntomas provocados por una alteración ya sea en la estructura o en la función del cerebelo. ¿Y cuáles son las funciones del cerebelo? Del arquicerebelo o vestíbulo era la postura, el equilibrio y la estabilidad. Del espinocerebelo o paliocerebelo era el tono muscular del tronco y de las extremidades. Y el cerebro-cerebelo o neocerebelo era la coordinación de los movimientos voluntarios, la precisión y la destreza. ¿Y alguna vez vieron un síndrome cerebeloso? Seguro que sí. ¿Por qué? Porque el alcohol tiene toxicidad selectiva sobre la célula de Purkinje. Así que cuando nos excedemos en la cantidad de alcohol, uno de los principales
órganos afectados es el cerebelo. Bueno, ¿qué vemos en estas imágenes? Vamos a ir analizándolas de a poco. Con respecto a la postura, el equilibrio y la estabilidad, el síndrome cerebeloso, ¿por qué se caracteriza? Justamente porque, como no puede favorecer una postura adecuada, el equilibrio y la estabilidad para la marcha es muy complejo. Entonces, fíjense, a este señor de acá se le pide que trate de hacer pan y queso, de poner un pie sobre el otro, porque de esa manera se sensibiliza la postura para que el cerebelo intervenga y no lo puede hacer, se cae. Y esta chica que tiene marcha cerebelosa lo que hace es aumentar la base de sustentación. Abre las piernas para poder tener mayor estabilidad en la postura bípeda, ¿sí? Entre mis dos pies. Y fíjense, el cerebelo, el arquicerebelo, controlaba los movimientos oculares. Este movimiento rápido, horizontal que tiene este paciente se lo conoce como nistagmus y está asociado a una alteración del el control cerebeloso. Por otro lado, habíamos dicho el tono muscular de las extremidades. Fíjense, se le pide a este hombre que extienda las manos para poder adquirir una postura voluntaria y tiene el temblor postural del movimiento voluntario. ¿Sí? Esto es porque al no poder regular adecuadamente el tono, se genera este tipo de temblor postural. Y acá, ¿qué le estoy pidiendo yo al cerebelo? Que coordine un movimiento voluntario que va desde un punto distante hacia la punta de la nariz. Y el cerebelo se encarga de poder coordinar los distintos tonos musculares o contracciones musculares sucesivas para que el movimiento sea preciso, y no lo puede hacer, ya sea porque tiene alterado el tono como también la coordinación sucesiva de los movimientos. Por eso estos movimientos, fíjense, se fragmentan, ¿sí? Por eso el temblor, y le cuesta llegar a la punta de la nariz por falta de precisión. Así que, ¿qué vemos? Que el síndrome cerebeloso puede estar acompañado de una marcha inestable, como vemos en estas imágenes de abajo, hipotonía, como controla el tono, se puede perder el tono en estos pacientes y por ende tienen menor fuerza muscular, la ataxia de las extremidades, ¿sí? Que lo vemos en las dos imágenes superiores, dismetría o temblor intencional o postural, que es típico del cerebelo. Si el paciente no está generando una postura voluntaria, no se evidencia el cerebelo, o por lo menos el deterioro o la mala función cerebelosa. La disartria, ¿sí? ¿Por qué? Porque la articulación de la palabra también está en parte organizada por el cerebelo, y el nistagmus, que es lo que vemos en la imagen inferior. ¿Esto qué me hace pensar? Que si mi paciente está inconsciente, ¿se podrá o no se podrá valorar el cerebelo? Esa pregunta se la tienen que responder a sus ayudantes en el práctico. Entonces, con respecto al cerebelo, es un órgano que muy particular, que recibe un montón de información del mundo sensitivo simplemente para ponerla a disposición del mundo motor. ¿Sí? Fascinante. Bueno, espero que les haya servido la clase de circuitos y cualquier duda me pueden preguntar en la página o en sus clases Zoom. Saludos.